Entonces, hoy les voy a hablar de adicción. La adicción o las adicciones son trastornos neuropsiquiátricos eh, bastante comunes en nosotros los humanos. Entonces, ¿qué cosa es esto de la adicción? Es un estado de uso compulsivo de drogas, ¿ya? O sea, no es que yo tomo hoy té y, bueno, el té es refome, no sé si hay alguien adicto a té, pero no es que yo tome hoy Coca-Cola y 2 días más Coca-Cola, no, yo tomaba mucha Coca-Cola, 3 al día, em, y habían comportamientos compulsivos. Si no había Coca-Cola, me daba vuelta por toda la universidad a buscar la Coca-Cola, ¿ya? Entonces, em, em, hacia allá va, hacia el uso compulsivo, y vamos a ver por qué es compulsivo, ¿ya? A pesar de tratamientos o intentos de controlar la administración, la adicción tiende a persistir. En términos ahora del cerebro, porque esto no era mucho cerebro lo que les leí ahí, en términos del cerebro hay circuitos neuronales que tienen que ver con la predicción de la recompensa. Y la adicción es una alteración en el funcionamiento de esos circuitos que tienen que ver con la recompensa de lo placentero. Entonces, la persona toma un estímulo placentero, Coca-Cola o cocaína, eso genera placer, y luego quiere más placer y más placer y más placer. Entonces hay una cosa ya compulsiva. Entonces necesita ir a buscar esto y cuando no lo encuentra, tiene comportamientos compulsivos. Ustedes probablemente saben, en casos extremos puede haber hasta asesinatos por conseguir la droga o dinero para la droga. Esos son los casos extremos, ¿ya? Eso es lo que yo traté de ponerle aquí en esto complicado. Es una usurpación patológica de los sistemas neurales que normalmente sirven para el aprendizaje de conductas asociadas a la recompensa. Todas las drogas de abuso generan esto, ¿ah? Entonces el asunto este de la recompensa, por ahí va la cosa. Entonces piensen cuáles son las adicciones que ustedes han escuchado o que han visto a las drogas duras, esa cocaína, por ejemplo, ¿no? Drogas duras en general se usa el término a las que cuesta muy poco generarse adicto y, y cuesta muchísimo salir de este estado. Heroína es otra de esas, ¿no? Hay otras no tan duras como el cigarro, pero, o la Coca-Cola, se ha hablado de los carbohidratos, la adicción a los carbohidratos, todos esos son tipos de adicciones que nosotros hemos visto. La adicción al juego, ¿m? Al gambling, esto de siempre está esta idea que las abuelitas, es un estereotipo, ¿no? Las abuelitas van con el Montepío al casino y gastan todo el Montepío en el casino. Eh, en mujeres es mayor ese tipo de adicciones en particular. Parece que otras también. El cigarro, por ejemplo, aquí en Chile afecta más a mujeres que a hombres, mucho más. Eh, entonces, ¿cómo explicamos la abuelita con el Montepío? Bueno, hay un placer, hay una predicción del placer cuando pongo la fichita y aprieto así la cosa de la máquina, ¿no? Hay algo de eso. O sea, es eso, más bien, y ahí empieza. No significa que todas las abuelitas hagan eso, ¿no? A ver qué dice. A mí me pasaba con el té, me dolía la cabeza si no tomaba. Ok, voy a ir hacia eso cuando termine de leer esto. Yo una vez vi un mini documental de los vagabundos de Europa que son adictos a la heroína, porque en Europa es más fácil conseguirla e incluso hay gobiernos en los cuales dan esas drogas gratis a ciertos grupos de adictos, en el entendimiento de que si no le dan esa droga puede hacer cosas como entrar en el AMPA o ser sujeto de abusos, por ejemplo. ¿Ya? Claro, pues nada, empezaron a suministrar la heroína. Claro, claro, esa es como la idea. Una de las cosas, disminuyeron los contagios de SIDA, me dicen aquí en el chat. Claro, por el asunto de las agujas, ¿no? Porque había promiscuidad en el uso de las agujas, entonces compartían entre varios la aguja, claro. Una de las
características que antes se pensaban fundamentales de la adicción era la aparición de ahí lo dijo aquí, pero se me fue la palabra, esta imposibilidad de dejar, no, la abstinencia, el síndrome de abstinencia, estos procesos fisiológicos que se generan cuando la persona deja o trata de dejar la droga. Eso antes era como uno de los síntomas cardinales. Ahora ya no se lo ve así, fíjense, porque hay personas que no tienen síndrome de abstinencia, pero siguen siendo adictos. Eso es lo interesante. Yo tenía un tío que él podía dejar de fumar y dejó de fumar varias veces en su vida cuando estuvo en el hospital, por ejemplo. Estuvo varias veces. Pero él tenía las actitudes compulsivas de buscar el cigarro. Entonces podía no tener plata para comer, pero tenía plata para comprar cigarro. O no tenía plata no sé, andar en la micro, pero tenía plata para los cigarros. Entonces, ese tipo de conductas estamos hablando, ¿ya? Entonces antes se entendía o se pensaba que esto eran cosas importantes, pero ahora el síndrome de abstinencia ya no es lo más importante. Lo importante es entender esto como las actitudes compulsivas. ¿Cuáles son los circuitos en el cerebro que están involucrados con las adicciones? Bueno, ahí están dibujados algunos de los centros que tienen que ver con las adicciones. No vamos a hablar de todos de ellos, vamos a hablar del más obvio, solamente del más obvio, porque en general mucha gente lo que más estudia es el más obvio. Entonces, qué cosa es esto que estamos mostrando acá? Porque puede que probablemente yo nunca haya mostrado esta diapositiva y quizás nunca ustedes la han visto. Esto es un corte sagital, o sea, aquí por la línea media de un cerebro. Bueno, no es por la línea media, es por aquí, por el lado, porque en la línea media no se vería, es re fome, no hay nada ahí, hay pocas cosas. Aquí arriba está la corteza. La corteza en los roedores es plana, no como nosotros, que tenemos muchas circunvoluciones. Aquí tenemos otra estructura cortical que se llama el hipocampo, de las que probablemente les hablé yo o el Bernardo Morales en biofísica, y vamos a volver a hablar de ella hoy. Aquí abajo están las cosas más antiguas del cerebro. Esto de aquí adelante son los ganglios basales. Esto que está por acá, perdón, que está por aquí abajo es el hipotálamo, es de las partes más antiguas. El tálamo, aquí que eso es lo más antiguo. Por aquí esto se llama el puente y el tronco, donde están los circuitos más antiguos y más importantes probablemente que tienen que ver con los reflejos, que nos mantienen vivos. La masticación, el arcada, el vómito, la respiración, son todos reflejos que están, muévete, que están por aquí, por el tronco. ¿Cuál de todos estos circuitos es el más obvio? Es este que está con el color diferente. Esa neurona que está ahí con ese celeste que dice VTA, eso se llama área tegmental ventral y se lo estoy escribiendo aquí, ventral tegmental area, se los puse en el chat. Ahí está una neurona y esa neurona manda axones a varias partes, pero lo interesante es esta de acá. Hace sinapsis con este lugar que se llama nucleus accumbens, se lo escribí en el chat. Y esa neurona que sale del VTA libera dopamina. Y sobre eso vamos a estar hablando cuando hablemos de adicción. En animales, hace bastante tiempo la gente vio que independiente de cuál tipo de adicción se le generaba al animal, la concentración de dopamina aquí, en el núcleo accumbens, aumentaba. Y eso es como el primer descubrimiento desde la neurociencia. Y vamos a tener que explicar eso. Y no es fácil, no es fácil. Uy, no se quiere mover. ¿Cuáles son las drogas, o más bien cómo están relacionadas las drogas con lo que nosotros sabemos de la neurociencia? Bueno, hay problemas sinápticos. La sinapsis está involucrada. Aquí en esta tabla hay la tabla antigua del Purves, donde aquí están las drogas que nosotros consumimos como drogas recreacionales.
Aquí está el neurotransmisor al cual ellas se parecen y el sistema de neurotransmisores, por consiguiente, en el cual están relacionados. Y aquí está el target dentro de ese sistema de neurotransmisión al cual ella apunta. Entonces, vamos por partes. Opiáceos, como la morfina, se parecen a endorfinas, y vamos a hablar un poco de ellas. Son neuronas, perdón, em, neurotransmisores peptídicos de bien pocos aminoácidos. Y ellos se unen a esos receptores que ya se llaman mu o delta, opioides. Psicoestimulantes como la cocaína y la anfetamina, vamos a ver eso hoy, están en el sistema de la dopamina y se unen al transportador de la dopamina. Nicotina se une al receptor de acetilcolina, al receptor nicotínico, al del cerebro, al que está formado por esas subunidades. Alcohol, este es más complicado, porque se une al receptor GABA-A, es un agonista, pero también hay bastante evidencia de que es un antagonista de receptores de glutamato del tipo NMDA. Y finalmente marihuana entra en el sistema de los cannabinoides y se une al receptor CB1. Y creo que vamos a hablar de eso hoy, o quizás no me acuerdo. Me pueden preguntar si hay dudas en su momento. Entonces, todo esto para decirles que las drogas de abuso están relacionadas con sistemas de neurotransmisores. Entonces, es algo un poco más complicado que solamente la dopamina, porque hay varios sistemas relacionados. Esto probablemente en algún momento yo lo usaba como el torpedo. Entonces hay estímulos que producen placer, eso es evidente, ¿cierto? Algunas drogas provocan aparición de conductas de recompensa. Esto en los animales, ¿ah? Y así se estudia esto. Se les da droga como recompensa a algo. Los humanos y los animales aprendemos conductas que llevan a obtener más placer y por ende más droga, y el uso repetitivo de la droga produce adaptaciones homeostáticas en células y circuitos que terminan en tolerancia y dependencia. Y estos son dos conceptos claves en la adicción, pero no los vamos a pescar mucho, fíjense. Pero los tenemos que tener en cuenta, pero nos vamos a arrancar un poco de ellos. Tolerancia es el requerimiento en el aumento de la dosis de droga para mantener un efecto estable. Entonces, la primera vez yo me inyectaba 1 ml de droga y la segunda vez con 1 ml de droga ya no tengo la satisfacción inicial. Entonces, tengo que inyectarme más y la tercera vez voy a tener que inyectarme más. Y en un momento quizás voy a tener que cambiar de droga de abuso para que me genere el placer. Um, la dependencia son las alteraciones en la fisiología de células y circuitos que al cesar el consumo de drogas provocan estos síndromes de abstinencia, que algunos son dolores, hipertensión, temblores, ataques epilépticos, dolores de cabeza, sí, puse ataques epilépticos, y una larga lista. Profe, Bueno, eso ya se los conté. Sí, dígame. quiero preguntar, nosotros en el curso, ¿a qué vamos a considerar droga? ¿A todo lo te afecte en el sistema de neurotransmisores? Ya que sea como la tabla que usted presentó anteriormente, ¿o ¿Mm? vamos a ocupar la definición de la OMS, que es cualquier sustancia que te afecta al sistema nervioso central? ¿Está preguntando por droga o por droga de abuso? Que no es lo mismo. Por droga. Pero droga, cualquier cosa es una droga, ¿ah? Según la Wikipedia. Yo creo que lo que quiere preguntar es droga de abuso. Entonces cambiamos drogas de abuso. O sea, vamos a hablar sobre estas. Ay, perdón, no era sobre esas. Se me perdió. Vamos a hablar sobre estas, que son las que les conté. Pero hay otras también, ¿ya? Pero no vamos a hablar de las otras. Ya, pero el punto al que más que a cuál droga nos vamos a centrar, lo que nos interesa es la biología de esto, ¿ya? Y luego entender la patología. ¿M? Entonces, ¿qué es esto de la dopamina que dije yo?
que sabemos que en los modelos animales, en todos los tipos de adicción hay un aumento en la concentración de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor pequeño que se sintetiza solamente en dos lugares del cerebro, en la sustancia nigra, que tiene dos partes, pars reticulata y pars... ¡Ay! Yo debería saber eso. Ese es un núcleo que está aquí. Y el otro núcleo que está bastante cerca se llama área tegmental ventral. Esos dos son los núcleos donde están los somas de las células que sintetizan dopamina. Estos mandan axones básicamente a todo el cerebro. Aquí parece que mandaran solamente a esas partes, pero básicamente mandan a todo el cerebro incluido. Em, Hay vías anatómicas que se han estudiado que son diferentes. Hay una que se llama mesocortical, meso porque sale de aquí del medio. Mesocortical porque va a la corteza, y hay otra que se llama meso estriatal. Hay una mesolímbica, sí. Yo debería saber esto, ¿no? Pero como no estudio esto se me olvida. Hay axones que van acá, hay axones que van al estriado, y eso tiene mucho que ver con el control del movimiento, pero nosotros no vamos a hablar del control de movimiento. Lo que nos van a interesar son estas, la liberación sobre el núcleo accumbens. Entonces, hacia allá vamos. Em, entonces, esto es diferente de otros neurotransmisores, porque en el caso del glutamato, básicamente este se sintetiza en todas las neuronas del cerebro, en todas las áreas del cerebro. Lo mismo que GABA, hay neuronas que sintetizan GABA básicamente en todas las partes del cerebro. Entonces, esas liberaciones de glutamato y GABA son locales, pero también son por proyecciones en otros lugares. En el caso de la dopamina, son por proyecciones. No hay síntesis local acá. Toda la dopamina se sintetiza o en el área tegmental ventral o en la sustancia nigra. En el mal de Parkinson hay muerte de las neuronas aquí, en la sustancia nigra, y eso implica que hay menor liberación aquí en el estriado, porque la mayoría de las prolongaciones de la sustancia nigra van para el estriado. Y esto tiene que ver está relacionado con alteraciones en el movimiento, como en el mal de Parkinson. Ya, creo que ya les conté todo eso. El estriado dorsal consolida, bueno, no vamos a entrar en eso, en esa exquisiteces. ¿De dónde vienen estas cosas? Solo para recordarles, ¿qué es esta cosa de la dopamina? La dopamina es uno de los neurotransmisores llamados aminas biogénicas. Se sintetizan a partir de tirosina, tirosina hidroxilasa, genera esta molécula que se llama dopa o L-dopa, que es el precursor, luego dopa de carboxilasa, lo transforma en dopamina, después otra enzima lo transforma en norepinefrina y otra enzima lo transforma en epinefrina. Epinefrina también se le conoce como adrenalina, norepinefrina también como noradrenalina. Entonces, todas estas son las aminas biogénicas que sirven como neurotransmisores. Pero la que nos interesa a nosotros es esta, dopamina. Todo eso me lo voy a saltar porque ya les he dicho las partes importantes, y lo otro importante va a salir en alguna diapositiva por ahí. Esto es importante porque una de las preguntas, de las primeras preguntas que se hizo cuando se descubrió que aumentaba la concentración de dopamina en el núcleo accumbens es: ¿cuál es la información que lleva dopamina? ¿Es información acaso motivacional? ¿Nos dice el estado motivacional si estoy más alegre o menos alegre? La respuesta corta es: no se sabe cuál es el tipo de información, y probablemente no es un tipo específico de información. Antes se pensaba que era representación de un estado hedónico. Hedónico es placer. Entonces, si aumenta el placer, aumenta la dopamina. Pero eso no es así, porque hay animales con muy poca dopamina, se puede disminuir la síntesis de dopamina y aún así tienen placer. ¿Ya? También inhibición farmacológica de las neuronas del BTA, las que sintetizan dopamina, no elimina el placer. Entonces, no es una representación del estado hedónico, es algo probablemente más complicado. Y también nos dice que el placer no es solamente una sinapsis. Bueno, esta no sé por qué la pongo acá, si ya se los mostré, solo para mostrarle que hay
varios núcleos que están relacionados con la adicción y nosotros solamente vamos a ver uno, solamente el más obvio, que es esta sinapsis, la rojita entre el BTA y el núcleo accumbens. Todos estos, fíjense, las bolitas representan los somas, esas cositas de ahí representan los terminales. Entonces hay un montón de información que se libera, como pueden ver aquí en el núcleo accumbens. Eh, Eso, recibe información de múltiples lados. Y vamos a tratar de entender qué significa eso también. En esta. Entonces, si hiciéramos un análisis anatómico minimalista del núcleo accumbens, ¿qué información es la que recibe? Recibe básicamente o principalmente dos tipos de inervaciones. Desde el área tegmental ventral llega dopamina, esa neurona roja, pero también desde la corteza se libera glutamato. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? La interpretación es que el glutamato que llega desde la corteza es información sensorial. ¿De dónde viene eso? Bueno, la corteza, parte de la corteza tiene que ver con el procesamiento sensorial. Eh, Algunos de los axones que llegan acá vienen de cortezas sensoriales. Por otro lado, dopamina, y eso está más o menos, bueno, no es que más o menos claro, está bien claro, tiene que ver con con el estado motivacional de la persona. Disminuciones en la concentración de dopamina tienen que ver con disminuciones en el ánimo, lo que sea que eso signifique. ¿Ya? No vamos a entrar a definir ánimo ni cómo se mueve. La próxima clase sí, pero en esta no. Y va a ser otro tipo de ánimo. Va a ser más, ya, no me spoiler. Entonces, esta es como la explicación más simple de qué es lo que estaría pasando aquí en el núcleo accumbens. Hay una interacción asociativa entre aferentes dopaminérgicos y glutamatérgicos. Y esa palabra asociativa es una palabra que viene desde el mundo de la memoria y el aprendizaje, y sabemos que significa que hay sinapsis, diferentes sinapsis que hacen sinapsis en ciertas neuronas. Entonces, los circuitos asocian un tipo de información con otro tipo de información. Pavlov fue el primero que hizo los experimentos donde muestra que un tipo de información sensorial, que es la auditiva, se asociaba con otro tipo de información sensorial, que era el olor o la visión. Entonces se producía una respuesta fisiológica. El perro empezaba a salivar. Y entonces si él solamente mostraba el sonido, el perro empezaba a salivar. Entonces había una asociación. Allí es como la misma idea. ¿Ya? Hay una asociación entre la información sensorial y la información motivacional. ¿Hay algún tipo de cambio morfológico? Porque ya, ok, cambia la concentración de dopamina, no tenemos idea muy bien qué significa eso. Y si yo voy y mido las neuronas, ¿hay cambios anatómicos? Respuesta corta, sí hay cambios anatómicos. Y es súper interesante que estimulantes como la cocaína, por ejemplo, es el que más se ha usado en modelos animales, aumentan en general el número de espinas y la complejidad de las dendritas, es decir, el número de bifurcaciones que tienen. Y es interesante también que los opiáceos o los depresores, lo que más se ha usado son los opiáceos, porque son fáciles, o más que fáciles, se pueden, en los modelos animales se puede ver respuestas robustas. En los opiáceos ocurre lo opuesto. Ocurre una disminución de las espinas dendríticas, una disminución del tamaño del soma, una disminución de la densidad, disminución de la densidad sináptica, etcétera. Estos son varios papers, esto es una tabla de varios papers. Y cada línea, ahora, sí, aquí hay una trampa. No todas las líneas son comparables entre sí. Este de acá lo que está viendo son neuronas del estriado, no, estas no son del estriado, son del núcleo accumbens, con diferentes tipos de administración de cocaína. 2 a 4 horas y luego viene, 2 a 4 horas después, se hace el experimento después de quitarle la droga, esto es cocaína crónica,
administración aguda de cocaína. Este que es SA, es self-administration. El animalito aprende a mover una palanquita que le inyecta droga ahí, etcétera. Y estos son diferentes lugares del cerebro. Entonces, lo mismo para acá abajo. Entonces, no necesariamente todo esto es comparable, porque son diferentes drogas, diferentes lugares del cerebro, pero aparentemente hay algo de correlación. ¿Mm? ¿Cómo se mide esto? Porque yo he hablado mucho, bla, 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 y cómo uno puede hacer un experimento para medir. Quiero ir ya al laboratorio al toque a medir si hay cambios en la morfología de las dendritas. Bueno, lo primero que hay que hacer es que de alguna manera hay que identificar las células, ¿no? Y si uno toma cortes de cerebro, probablemente ya lo saben, las neuronas son transparentes, todas las células son transparentes, no se ve nada. Entonces hay que pintarlas de cierta manera. Y hay varios métodos para pintarlas. El método más antiguo es la tinción de Golgi, que usaba Cajal, que fue el primero primer neuroanatomista. En la tinción de Golgi se generan precipitados de plata dentro de la célula. Es muy poco eficiente la tinción de Golgi, lo cual es súper bueno, porque si fuera súper eficiente, todas las células se teñirían de negro y veríamos negro, y eso no serviría de nada. Entonces, como es muy poco eficiente, podemos ver células aisladas, y lo que hacía la gente era dibujaba, hay un microscopio especial donde dibujaban a mano, era una cosa eh, yo vi, todavía se usa eso, ¿ya? Hay otros sistemas de adquisición de imágenes, pero resultan brutalmente caros, o resultaban brutalmente caros. Hay otros métodos más interesantes, por ejemplo, inyección viral de GFP. Entonces, un virus que tiene un promotor que se expresa en cierto lugar y tiene GFP, entonces podemos ver las células que expresan ese promotor. También uno puede ir en una rebanada de cerebro y pintar estas células. Esto es un colorante y uno viene con una pipeta y viene con esto si no me equivoco, se toma un cristal y con ese cristal se va tocando la célula. Entonces este cristal del colorante empieza a difundir porque es lipofílico y tiñe la membrana. Eh, Esto también es uno puede metérselo por la pipeta de patch o uno puede pinchar con una micropipeta mucho más delgada que una pipeta de patch y meter el colorante fluorescente. Entonces, hay un montón de técnicas para esto. Y así es como se ven. Entonces, así es como uno hace para mirar las dendritas. Aquí a la derecha, esto es una reconstrucción de una neurona. Probablemente esto es una neurona en cultivo. ¿Ah? Esto es una trampa. No es en el cerebro, probablemente. Y aquí se hace el zoom, fíjense ese cuadradito, y ahí está el cuadradito, y aquí se ve la dendrita, y ahí esas pelotitas o sopapitos son las espinas dendríticas que son los presinápticos. Perdón, los postsinápticos. Eh, y uno los puede contar, y hay diversos tipos de postsinápticos, bla, 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 bla. Tengo que ver. Uy, hay muchísimas ventanas abiertas. En algún momento tengo que explicar, entonces tengo que ver. Ah, todavía me falta. Ya. Una de las cosas más brutales que se ven son los efectos de la cocaína, porque después de relativamente pocas administraciones de cocaína en humanos, los humanos se hacen adictos. Administración crónica de cocaína lleva a muerte de grandes partes del cerebro. Y con muerte neuronal masiva hay cambios en el funcionamiento del cerebro y esos cambios son irreversibles, como ustedes deben saber. ¿Ya? Si no lo saben, bueno, las alteraciones en el cerebro, hay alteraciones que son irreversibles. Em, Eso.
Probablemente ha visto a gente rehabilitada del consumo de cocaína y tienen un hablar extraño, tienen movimientos que parecen extraños, ¿ya? Esas cosas, eso son desgraciadamente irreversibles, ¿ya? Pero, pero ¿cómo explicamos esto, el efecto o parte del efecto, ¿no? Porque la muerte no la vamos a poder explicar todavía, pero ¿cuáles son los efectos de alguien que consume cocaína? En 2 palabras, está arriba de la pelota. En más palabras, hay un aumento en la actividad locomotoria. La persona y el animal caminan más, y esto se ha medido, y así es como se evalúan los animales del laboratorio. Y en los humanos hay un pensamiento alterado. Eh, eh, Probablemente si han visto alguna vez una persona está como en otra, ¿m? Por decirlo de cierta manera. Entonces, em, claramente esto nos indica que hay alteración en el funcionamiento del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? En ese momento lo que ocurre es que la cocaína entra, cruza la barrera hematoencefálica, llega al espacio sináptico. Este triángulo de aquí es el terminal presináptico, bloquea el terminal en el presináptico. Esta molécula, que es el transportador de dopamina, hay varios transportadores de neurotransmisores, con excepción de la acetilcolina, que el mecanismo es por degradación. Entonces, está el receptor de dopamina, el cual ingresa la dopamina, luego dopamina entra a las vesículas por el transportador vesicular de monoaminas, este de aquí, Vesicular Monoamine Transporter, y así es como entra. Y lo que ocurre es que dopamina inhibe esto. Y al inhibir la recaptura de la cocaína, perdón, de la dopamina, aumenta la concentración de dopamina en el espacio sináptico. Y ese aumento tiene que ver con estas cosas que yo le estuve diciendo. Hay otras drogas que también actúan a ese nivel, como las anfetaminas. Probablemente ustedes han escuchado esto debido a 2 cosas. Una, éxtasis es un tipo de anfetamina y es algo que se ocupa bastante dígame, es algo que se ocupa en las fiestas, por ejemplo. En muchas fiestas, en muchos carretes hay consumo de, ¿verdad? De anfetaminas. El otro caso que probablemente han escuchado es el caso del Ritalin para los niños que tienen déficit atencional. Se les aplica una anfetamina, sí, y en el caso de los niños con déficit atencional, el Ritalin lo que hace es que disminuye su actividad locomotoria y también probablemente disminuye o elimina o disminuye algunos tipos de pensamientos, que no está muy claro cuáles son, ¿ya? O sea, el cerebro funciona diferente. Eh, Esta parte es muy controversial porque hay gente que dice que no existe el déficit atencional, ya está más o menos claro que sí existe el déficit atencional, porque existen adultos, entonces, bueno, ya, entonces parece que existe. Lo que sí está bastante claro es que hay problemas con la administración del Ritalin y que se les administra Ritalin u otras anfetaminas a niños que no deberían administrárselo. Y eso es un problema. Ya voy a ir estoy mirando aquí el chat y me dice si con el TUSI ocurre lo mismo. No sé qué es el TUSI, así que si me lo explica por ahí, se lo agradezco. ¿Qué es lo que hacen las anfetaminas? También afectan el sistema dopaminérgico, pero aquí la cosa es más interesante o más complicada. Estaba mirando la diapositiva. Resulta que las anfetaminas pueden entrar a través del transportador de dopamina. Entran al citosol y en el citosol, aquí no se muestra, pero el señor lápiz me va a ayudar. En el citosol lo que pasa es que las anfetaminas entran a la vesícula sináptica y entran a través del transportador vesicular. ¿Qué implica esto? Entra tanta anfetamina a la vesícula sináptica que compite con dopamina y eventualmente dopamina sale
debido a la competencia con la anfetamina. Entonces, aumenta la concentración de dopamina en el citosol. Este aumento es tan grande que ahora dopamina sale a través del transportador vesicular yendo en fase reversa. Los transportadores son reversibles. Entonces, esto va en fase reversa y ahora hay salida de dopamina a través del transportador vesicular. Entonces, nuevamente, al igual que en el otro caso, hay un aumento de la concentración de dopamina en el espacio sináptico. Entonces, son mecanismos similares de estas drogas, ambos en el sistema dopaminérgico. Entonces, una pregunta que uno se puede hacer es, si tienen el mismo o parece que el mismo efecto, ¿por qué no ocurre lo mismo? ¿Por qué no ocurre lo mismo, ¿no? En los humanos. Bueno, resulta que las afinidades son diferentes, los circuitos en los que ocurre esto no son exactamente lo mismo, la biodisponibilidad de cocaína o anfetamina no son lo mismo, entonces hay un montón de factores al respecto. Ya, a ver, aquí están diciendo que el Tusi es la cocaína rosada. Eso desconozco lo que es, ¿ya? Es un derivado de la cocaína. Sí, Marcianeque sí sé quién es, pero esto de la cocaína rosada no sabía lo que era. ¿Ah? Según Wikipedia, ya, esto me gustó. Es el Tusi. Como todas las drogas de la familia 2C, es una feniletilamina, así como también son el MDMA o la mescalina. Ya, el MDMA es lo que se conoce como éxtasis y eso es una anfetamina. Entonces, si es pariente del MDMA, es una anfetamina. Vamos a ver en la Wikipedia. Por mientras tomo Arcángel. What's that? Seguro es una música que no me gusta. Aquí estoy viendo. Fue sintetizado, su presencia, denominaciones. Propiedades, un agonista parcial selectivo de los receptores de serotonina. Ah, esto es diferente. E inclusive un antagonista completo. Ya, aquí esto va por otro lado, ¿ah? Esto es el receptor de un agonista parcial selectivo. O quizás antagonista de ciertos receptores de serotonina. Interesante. Produce efectos entre el LSD y el MDMA, pero no iguales. Ya, interesante. Bueno, la Wikipedia sabe bastante más que yo al respecto de este tema. Hay un fenómeno interesante que ocurre... uy, ya se va a acabar la hora. Maldición. Hay un fenómeno interesante que ocurre en adicción que se llama sensitización, que es el aumento progresivo de la adicción o de la acción, perdón, de una droga. Y esto se vio en animales de laboratorio, en los cuales se inyectaba la droga, la droga habitualmente se le inyecta, ¿ah? En la cajita donde ellos viven o en una cajita nueva. Entonces, el efecto mayor es en la cajita nueva. Y eso se llama cambio de contexto, porque está sensorialmente en un lugar diferente. Huele diferente, probablemente tiene menos cosas o más cosas. Entonces, hay diferente, es sensorialmente diferente. ¿Sí? Si ustedes alguna vez han visto la caja la jaulita donde viven los animales, habitualmente tienen olor, diferentes tipos de olores. El olor a las fecas, el olor a la orina, el olor al sustrato en el que viven. Ahora ya no se usa viruta como se usaba antes, sino se usan otro tipo de sustrato y también tiene sus olores, ¿ya?
Entonces, todo eso es una experiencia sensorial. Cuando se le cambia el contexto sensorial, hay un mayor efecto, y ese efecto se llama efecto sensitizado. Y eso implica un aprendizaje asociativo, como dice aquí. ¿Ya? Eh, ya, pero nosotros sabemos que aquí hay células, po, y si hay células, también sabemos que hay circuitos. Entonces, ¿quiénes serán? ¿Cuáles serán las alteraciones? Pero peor aún, aquí apareció algo sumamente interesante, porque hay un aprendizaje asociativo, y eso sabemos de hace bastantes años que eso se explica por sinapsis. Y Eric Kandel ganó el premio Nobel por descubrir esto, que el aprendizaje asociativo podía explicarse a través de circuitos neuronales. Es el mismo que escribió el Kandel de neurociencia. Eh, entonces, ¿cuáles son los mecanismos celulares? ¿Cuáles podrían ser los candidatos obvios? El LTP y el LTD, que los vimos en el curso de biofísica. ¿Y dónde deberían ocurrir? Deberían ocurrir aquí, en la sinapsis del área tegmental ventral y del núcleo accumbens. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué son los candidatos? Entonces, para eso yo tengo que recordarles un poco de qué cosa es la memoria y el aprendizaje. Lo voy a tratar de hacer lo más rápido y conciso posible. En principio no va a parecer que tenga sentido, pero después nos vamos a dar cuenta que hay muchas similaridades. Entonces, o similitudes, no sé cómo se dice ahí. ¿Qué cosa es esto de la memoria? Nosotros tenemos dos tipos de memoria declarativa que tiene que ver con el consciente y memoria no declarativa que no tiene que ver con el consciente. Entonces, ¿cuál es la declarativa? Básicamente lo que podemos hablar, lo que podemos verbalizar. Episodios, diarios, historias, significado de palabras, etc. Lo no declarativo tiene que ver con lo motor, con las asociaciones, cierto tipo de asociaciones, capacidades de resolver puzzles, etc. Esos no los podemos verbalizar, no podemos explicarle a otro cómo andar en bicicleta, ¿no? Probablemente cuando yo le enseñé a mi hijo, le dije, ya te subes y no te caes nomás, pues, y te empuja para adelante. Es imposible decirle muévete al músculo, muévete al otro, ¿no? Porque no se puede. Estos procesos de adquisición de recuerdos primero tienen una fase inmediata, que son fracciones de segundo a segundos, una memoria de trabajo que dura algunos minutos, y luego, si es que ocurre el proceso de consolidación, estas memorias pueden ser almacenadas por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se ve esto? Por ejemplo, cuando ustedes están en la micro o en el metro, hay cosas que pueden recordar por cierto rato, cuánta gente hay a mi alrededor, más o menos, dónde está tal persona, que tiene tal cosa, o por ejemplo, una persona con muchos bultos que me va a impedir bajar del metro o la micro, pero después yo me olvido. ¿Mm? Eh, no me acuerdo qué calcetines me puse hoy en la mañana, por ejemplo. Eh, Creo que ni siquiera, no me puse, estoy moviendo mis pies, ¿ya? Entonces tiene que ocurrir un fenómeno que se llama consolidación. Y también hay olvido. Si no se consolida, se olvida. No vamos a entrar demasiado en esto, solamente que está la parte de adquisición, se pone atención y se procesa la nueva información. Consolidación es un proceso que altera la memoria recién almacenada y hace que sea más estable para existir en el largo plazo. Y eso requiere de expresión génica. Almacenamiento son los mecanismos, los lugares donde la memoria está retenida. No tenemos idea dónde está, ¿ya? Así de simple. Y la recuperación son los procesos que permiten traer esta memoria almacenada. Hay amnesia y no vamos a entrar en esto. Me voy a saltar al paciente HM, que es extremadamente interesante, pero que no viene mucho al caso. ¿Cómo se... Bueno, lo voy a resumir en 10 segundos. Este era un paciente que tenía epilepsia, no se podía controlar con ninguno de los fármacos de la época. Miren el año en que estamos hablando. Entonces, el médico cirujano decidió sacarle los dos hipocampos.
¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque había bastante evidencia en ese momento que un hipocampo hacía el trabajo, pero este paciente era muy complicado, entonces sacarle los dos. Entonces se controló parcialmente la generación de crisis epiléptica, pero el paciente HM perdió, tuvo problemas en la memoria anterógrada, no podía generar nuevos recuerdos. Entonces, ¿cuál es la conclusión brillante de esto? Aparte de que no hay que sacar los dos hipocampos, la conclusión fue que el hipocampo está relacionado con los procesos de memoria y aprendizaje. Mucho ojo, porque yo probablemente le he dicho que eso no es tan verdad. ¿Ya? No es el único centro relacionado con la memoria y aprendizaje y está relacionado con ciertos tipos de memoria y aprendizaje más que con otros, no con los aprendizajes motores, por ejemplo. ¿Cómo se estudia esto en los animalitos? Porque eso es una pregunta importante que nosotros tenemos que saber. ¿Cómo hacer los experimentos para esto? Uno de los tipos más usados de experimentos para esto es el laberinto de agua de Morris, Morris Water Maze. Se pone al animalito aquí en una piscina bastante grande con agua turbia para que no vea y se le pone una plataforma y se mide el tiempo en que el animalito se demora en alcanzar la plataforma. La primera vez se va a demorar más o menos 40 segundos, después de varios intentos se va a demorar más o menos 12, 15 segundos en llegar. ¿Cómo lo hace? Bueno, uno tiene que ponerle aquí unas figuras de colores o algo para que se ubique en el espacio y sepa dónde está esto. Estas son unas fotos muy viejas que encontré por el internet. Miren el computador que usa, eso ya no se usa, ¿no? Entonces, aquí está la piscina, esto es agua turbia, ahí está el animalito, y aquí el animalito, fíjense, llegó a la plataforma y se paró, y ahí viene la mano del investigador y lo saca. Ese es el experimento. Entonces, después de esto se hace varios días y en algunos casos varias veces al día, porque hay que entrenarlo. Así funciona la memoria y el aprendizaje con entrenamiento. Entonces, esto es después de varios días, el animal normal, fíjense la trayectoria, se le pone aquí y el animal viene relativamente rápidamente y directo hacia el lugar donde él ya aprendió que está la plataforma. Animales con lesiones corticales, básicamente lo mismo, van directo a la plataforma. Animales con lesiones en el hipocampo, fíjense, da toda una vuelta por lugares que no tienen nada que ver donde está la plataforma. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? Es que el hipocampo está relacionado con la adquisición más bien con la consolidación de ese tipo de memoria. Es ese tipo de memoria, ¿eh? En esta tarea, porque hay otros tipos de memoria que no son hipocampales o que son parcialmente hipocampales. ¿Cómo explicamos? Se me perdieron las diapositivas, eso había pasado. ¿Cómo explicamos estos fenómenos de aprendizaje? Estos fenómenos de aprendizaje sabemos que hay una correlación con este fenómeno que se llama potenciación a largo plazo, que fue descrito en el hipocampo, y este es uno de los experimentos, o este es el experimento más simple para entenderlo. Aquí tenemos el presináptico, que son esas neuronas de acá. Aquí en verde tenemos el postsináptico. Estas neuronas liberan glutamato. Aquí donde dice estímulos 1, vamos a estimular eléctricamente, se va a generar potencial de acción, se va a liberar el glutamato y vamos a registrar acá. Entonces, si hacemos un puro experimento, lo que vamos a ver es que tenemos una respuesta, esto es despolarización del potencial de membrana, estamos en el reposo en menos 60 y se despolariza más o menos 4 milisegundos. Perfecto. Este de aquí es un experimento de la vida real en que está normalizado al 100%. Esto son 15 minutos donde se va estimulando, probablemente cada 30 segundos, y se fijan que hay algunos más grandes, unos más chicos, estos potenciales sinápticos. Bueno, eso es biología, hay mucha variabilidad. Entonces se hace un promedio y a eso le denominamos el 100%. En el tiempo cero se aplica una estimulación a alta frecuencia. Por ejemplo, 100 estimulaciones en un segundo, 100 Hz.
fíjense lo que pasa con el moradito. La amplitud aumenta y se mantiene elevada. Aquí baja en una hora, sí, baja, ¿no? Pero se va a mantener en 150, entre 150 y 200% por varias horas, incluso en animales varias semanas. ¿Cómo se explica esto? Entonces, esto es un fenómeno de potenciación, ¿no? Hicimos el experimento al comienzo, teníamos esta amplitud, luego lo hicimos después, y fíjense, ahora tiene esta amplitud con respecto a ese basal. Ya, ¿cómo se explica esto? De la siguiente manera, existen vesículas de neurotransmisor, glutamato, se libera glutamato, llega este glutamato aquí al postsináptico, abre receptores AMPA, estos dejan pasar sodio, ocurre una despolarización del potencial de membrana, eso hace que, aquí no se muestra, pero me tienen que creer, aquí hay un ion magnesio que está bloqueando el poro de este canal, la despolarización por estos canales hace que se libere el magnesio y ahora entre sodio y calcio a través de este receptor. La entrada de calcio gatilla una cascada de proteínas, de segundo mensajeros. El principal es calmodulina quinasa 2, que es sensible a calcio, y eso hace que se fosforilen canales que están aquí en estas vesículas, pero también hace que se inserten esos canales. Entonces, si antes teníamos un puro canal, luego de este fenómeno, de toda esta cascada, lo que ocurre es que vamos a tener 3 canales, porque ocurrió un proceso de inserción de canales iónicos. Entonces, ¿qué significa esto? En resumen, significa que teníamos un canal, en este monito, un canal AMPA por un canal NMDA, y después tuvimos 3 canales AMPA por un canal NMDA. Entonces cambió la razón AMPA-NMDA. Aumentó el número de canales receptores AMPA comparados con NMDA. Bueno, la pregunta es, ¿ocurrirá esto en adicción? Esa es la gran pregunta. Respuesta corta. No, ¿esto qué cosa es? No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esta no es la diapositiva que quiero mostrar. Respuesta corta, o más bien no tan corta. Resulta que no hay LTP en la sinapsis entre el BTA y el núcleo accumbens. No, o más bien no se ha podido mostrar. No se ha podido mostrar. Puede que ocurra, pero el circuito esté tan potenciado que cuando llega uno a hacer el experimento no lo ve. Y esa es una de las hipótesis, ¿ya? Lo que sí ocurre es que hay un aumento, hay un cambio en la razón AMPA-NMDA. Eso sí que ocurre. Entonces, ¿cómo lo veríamos? Si pudiéramos separar ambos componentes, el AMPA, que es rápido, fíjense, es rápido y desaparece muy rápidamente, aquí está dibujado, y este es el NMDA, que en este caso, en esta sinapsis es muy grande, pero es muy lento. Si nosotros pudiéramos medirlo, y se ha hecho, y se los voy a mostrar, lo que veríamos es que si hay un cambio, si ocurre esto, aumenta la corriente AMPA con respecto a la NMDA, esto sería similar a lo que ocurre en el hipocampo, que teníamos un receptor, pero si ahora tenemos mayor número de receptores AMPA, o sea, mayor número de canales insertados en la membrana, vamos a tener un cambio en la razón. Y eso es exactamente lo que ocurre. Entonces, estos son experimentos en los cuales se utilizaron ratas control, ratas que han tenido administración de cocaína y ratas administradas con anfetamina. Y lo que se quiere ver es cómo está la razón AMPA-NMDA. Y la respuesta es que está alterada. Entonces, veamos en el salino. Lo único que hay que mirar aquí es la amplitud de ese valor, el máximo, el rojo, versus este valor que es el basal. Esto es corriente, quién sabe qué es, de sodio probablemente. Ya. Entonces, esta es la condición control, el AMPA está aquí, el NMDA está aquí arriba. Entonces,
¿Cuál es la razón AMPA-NMDA? Es más o menos 0.3. Esto es como un tercio. Este valor máximo es más o menos un tercio, un poco más quizás, que ese valor. Miren a los animales administrados con cocaína. Ese valor ahora es mayor. Es muy cercano o es más cercano a este. Es 0.7, más o menos. Lo mismo en animales tratados con anfetamina. Este valor de la corriente por los receptores AMPA es similar a la corriente por los receptores NMDA. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? La interpretación es que hay un mayor número de receptores AMPA comparado con los receptores NMDA. Recuerden que ambos son canales activados por glutamato. Pero la genialidad en este paper fue furor y fue súper bien publicado, es que este aumento en la razón AMPA-NMDA ocurre con un montón de drogas de abuso. Cocaína, fíjense, aquí está el control, está más o menos en el 0.4. Cocaína, más o menos 0.7. Anfetaminas, igual. Morfina, y aquí viene la diferencia, porque morfina es un depresor, no es un estimulante del sistema nervioso. Esto nos da sueño y de hecho se usa para, no como analgésico, pero para que las personas entren en un estado como de sopor. Nicotina es un estimulante y etanol es otro depresor. Entonces, no importa cuál de estas sustancias se use, el resultado es el mismo. Entonces, esto lleva a pensar de que en los casos de adicción, una de las cosas fundamentales es un aumento en la razón de los receptores AMPA con el NMDA, muy similar a lo que ocurre en el hipocampo. Voy a tomar un poco de agua y con esto ya vamos a terminar. Pero ¿qué otras cosas ocurren en el hipocampo? En el hipocampo, aquí está la sinapsis, glutamato, aquí están los receptores NMDA, entra calcio, calmodulina quinasa, eso fosforila a ciertas cosas y eso eventualmente fosforila una adenil, hay un efecto sobre una adenilciclasa, aumenta la concentración de AMP cíclico, se une a ciertas quinasas dependientes de AMP cíclico y se fosforila una proteína que se llama CREB. Y esa proteína es un factor de transcripción. Ese factor de transcripción entra a la célula y comanda la expresión de ciertas proteínas. La proteína cuadrada y la proteína triangular, en este caso. Y esas proteínas tienen que ver con la estabilización de ciertas sinapsis. Y eso se sabe hace bastante tiempo. Si ponemos inhibidores de la síntesis de proteína, no ocurre este proceso de estabilización de la sinapsis y la LTP dura unas cuantas horas, pero después de 3 horas ya desaparece. Una de las preguntas es, ¿ocurre algo parecido en, en adicción? La respuesta corta es que sí, ocurre algo parecido en adicción. Aquí están los receptores, aquí está el receptor de NMDA, igual que en el hipocampo, esto es supongo que es en el núcleo accumbens, aumenta la concentración de calcio, se une a calmodulina, eso se une a la calmodulina quinasa a otra forma, no a la 2, esto es probablemente la 5, y ocurre fosforilación de sustratos, y miren qué sustrato está fosforilado, el mismo que en el hipocampo, CREB. Entonces, el aumento del calcio intracelular lleva a la fosforilación de CREB, ese CREB fosforilado entra y se une a este sitio que se llama CRE, que es un sitio en el DNA, y eso hace que, bueno, aquí están todas estas cosas que ustedes conocen y se produce la transcripción. ¿Ocurren otras cosas más? Sí, claro que ocurren otras cosas más. Aquí hay otras cascadas de transducción. MAP quinasa también se fosforila y activa RCK, que también fosforila CREB, ¿ya? Y entonces hay síntesis de nuevas proteínas. Entonces, esto de comparar al hipocampo con
o a los procesos que ocurren en el hipocampo con procesos que ocurren en la adicción no es algo tan descabellado. Ya, en la siguiente clase vamos a terminar esto y vamos a tener que explicar cómo es que, independiente del tipo de adicción, ocurre un aumento en la concentración de dopamina, porque eso es algo que todavía no hemos podido explicar. Y eso es lo último que vamos a ver con respecto a la adicción y después en esa clase, y si necesitamos más tiempo, en la del jueves, vamos a hablar de trastornos del ánimo, que es algo bastante importante en nuestra sociedad chilena. Profe, ¿y por qué el alto consumo de alcohol produce amnesia? No lo sé. Estoy tratando de pensar si alguna vez lo he sabido. Yo creo que nunca lo he sabido. Profe, ¿cuál sería la explicación fisiológica para que una persona con trastornos de depresión o esquizofrenia sea más susceptible a adentrarse en una adicción? Esa es una pregunta excelente y yo no sé la respuesta. Voy a tratar de saberla para la próxima clase en que vamos a ver trastornos del ánimo como la esquizofrenia. No sé cuál es la respuesta. ¿Ah? Pero eso es algo que se sabe de bastante tiempo. O sea, las personas con esquizofrenia tienen una mayor probabilidad de tener alguna adicción. De hecho, las primeras personas que empezaron a estudiar a pacientes esquizofrénicos en instituciones mentales se dieron cuenta que fumaban mucho. Y eso es algo que nadie sabía, eso se supo con los 40, ¿ah? No hace tanto. ¿Y si la adicción puede deberse a medicamentos? Am, sí, hay adicción a medicamentos, hay adicción a medicamentos. Probablemente ustedes han escuchado que en Estados Unidos tienen este problema que es la epidemia de los opioides. Los opioides, morfina, por ejemplo, son usados como analgésicos. Eh, y ¿Cuál es el problema, dirán ustedes? Que bueno, el ibuprofeno también es un analgésico y el paracetamol también tienen efecto analgésico. Entonces, por diferentes razones en Estados Unidos, los neurólogos empezaron en lugar de recetar ketoprofeno probablemente o ketorolaco, que son analgésicos más fuertes, a administrar opioides. Y los opioides producen adicción. Y entonces ahora tienen esta tremenda epidemia de los opioides, de la adicción a los opioides. Son millones de personas adictas. Em, Hay varias razones para eso. La principal razón son las farmacéuticas. Las farmacéuticas presionaron para que aumentara la venta de los opioides. Yo viví en Estados Unidos, hice 2 postdocs allá y una vez me tuvieron que sacar un diente porque, bueno, estaba malo, había que sacarlo. Y el médico, en lugar de darme ketorolaco, que es lo que habitualmente se receta aquí en Chile, a veces ni se receta nada, ¿ah? Me dio opiáceos y era espantoso. Mucho mareo, náusea, pero ocurre algo muy interesante, que es que uno sabe que está el dolor, uno sabe que duele, pero no le importa. Es una sensación muy rara, no sabría cómo expresarla. Uno sabía que estaba el dolor, se sentía y tocaba aquí donde estaba el dolor y claro, había una sensación, sí, siento que estoy tocando y sé que me duele, pero no me importa. Era muy raro. Así que sí hay adicción a medicamentos. Eh, eh, Estoy tratando de buscar ¿cuál sería la explicación para la persona? Sí, no lo sé y debería saberlo, ¿ah? Ya, ¿y cómo sería el efecto del consumo de varias drogas distintas? Por ejemplo, alcohol, nicotina, marihuana, en un corto periodo de tiempo. No sé lo que me quiere preguntar. Em,
no sé si me quiere preguntar a nivel de circuitos o a nivel de la conducta de las personas. O sea, las drogas duras como cocaína generan estos efectos a corto plazo y a largo plazo. Déjeme ver. El alcohol a largo plazo también produce, no aparentemente, produce muerte neuronal. La nicotina no lo sé, ahí me pilló. La marihuana, hay un gran mito de que la marihuana no produce alteraciones en el sistema nervioso central y de que no genera adicción. Esos son mitos. La marihuana sí genera adicción, sí genera alteraciones en los circuitos neuronales y las mayores alteraciones son en los sistemas nerviosos jóvenes, cuando ocurre consumo crónico durante la adolescencia. Ahí está clarísimo, está bastante claro de que hay alteraciones, hay alteraciones cognitivas. Eh, Cuando se le han hecho pruebas cognitivas a estos grupos de adolescentes control y con abuso de marihuana, hay alteraciones cognitivas en pruebas cognitivas, esto es en humanos, pruebas psicológicas. ¿Eh? Así que hay alteraciones. Todo eso de que la marihuana a mí me hace bien y que no me hace nada, no, no, no. Por supuesto, hay personas que son tienen mayor propensión a entrar en adicción que otras, y ahí no sabemos por qué es. ¿Ah? Am, y si la adicción puede deberse a los medicamentos como antidepresivos, esa es la que yo estaba tratando de explicar. Sí, pues hay adicción a medicamentos. Uno de los clásicos es la adicción a hipnóticos. Hipnóticos son las sustancias para dormir, habitualmente benzodiazepinas u otros agonistas GABA. Y, y claro, y esto es terrible porque esto es gente que tiene insomnio y que no puede dormir y genera mucha ansiedad no poder dormir. Y además al día siguiente la persona está muy somnolienta. Entonces, al tomar los hipnóticos, la persona se da cuenta que ahora puede dormir y puede descansar. Y eso genera cierto alivio o muchísimo alivio y el día en que no hay estos fármacos queda la escoba. ¿No? Entonces hay actitudes compulsivas igual que en otras drogas para obtener el fármaco, etcétera, etcétera. Así que sí hay adicción a los medicamentos. ¿Ah? A mí me sacaron la muela del juicio y me dijeron si te duele paracetamol cada 8 horas. Claro, sí, 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 sí. Ahora, en defensa del médico que me hizo eso en Estados Unidos, se rompió la muela. Y, y sí dolió bastante por un par de días. Pero aquí en Chile también me han sacado otras muelas y sí, ibuprofeno un día o dos y ya está. A mí me sacaron. Y la psicobilina. Oye, ahora se pusieron preguntones. La psicobilina. La psicobilina es un agonista. Eso es otra vía. Y eso yo creo que lo vamos a ver la próxima clase cuando hablemos de. Uy, me vieron que estaba viendo una serie. Una serie que se llama Fundación. Recomiendo el libro, no la serie. El libro es buenísimo, la serie mm, es otra cosa, otra historia. Psicobilina yo creo que es como la ketamina, ¿no? Esto de los honguitos. Sí. Esto es un agonista. Es como la ketamina, es un agonista en MDA. Creo, ¿ah? Porque alguna vez alguien hace poco me preguntó y yo me puse a ver. Lo único que les puedo decir es que don't do that. ¿Ah? No, no, no lo hagan ni siquiera a bajas dosis de psicobilina. Sí, es un psicodélico que viene de los hongos y estoy seguro que esto es como la ketamina. Farmacodinámica. Es un agonista serotoninérgico. Eso es.
Em, ya, pero aquí yo tengo que hablar un poco, porque esto no es tan al azar. Eh, tengo que tomar agua porque es una historia complicada. No, no es complicada, pero... Hace unos cuantos años, no muchos, probablemente 10 o menos, aparecieron los primeros reportes que decían que pacientes con depresión, esto es otra historia que vamos a ver en la otra clase, pacientes con depresión fármaco resistente, o sea que no respondían a los fármacos, respondían con ciertas dosis bajas de ketamina. Ketamina es un fármaco que es una anfetamina em, que se usa como droga recreacional, pero en el mundo veterinario se usa como anestésico. No se usa en humanos por los efectos colaterales. Pero resulta que la baja concentraciones, bajas dosis de ketamina producían un rol, tenían algo de efecto antidepresivo, ¿ya? Eso ocurrió más o menos hace como 10 años. Ahora han aumentado los papers y está más o menos claro que eso era verdad. Al principio fue muy, muy discutido y nadie pensaba que eso fuera muy cierto y lo veían con muy malos ojos. Ahora está bastante claro de que hay un efecto. Eh, ya, la psicobilina es una de las cosas que está en los hongos que tienen efectos parecidos a esto. Lo que yo he visto, leído, es que hay gente que usa microdosis de psicobilina y de los honguitos, ¿no? Y viene el chamán, no sé cuánto, y te lo administra. Ok, no, no hagan eso. Eh, yo no recomiendo eso para nada. ¿Funciona? No lo sé. En los honguitos no lo sé. De lo que yo estuve viendo, no me quedó claro que hubieran estudios reproducibles en humanos. Lo de la ketamina sí, lo de la psicobilina no lo sé. ¿Ya? Eh, y la psicobilina, como si entre las drogas interactuaran entre sí, no sé qué quiere decir ahí. Mi pregunta era más allá, a cómo era la interacción a nivel de circuito entre varias drogas al mismo tiempo. Eso lo vamos a ver en la clase que viene porque ya estamos todos cansados. Hay una hipótesis de por qué ocurre, cómo ocurre esto. Así como se hace mal consumo de estas drogas, pero por ejemplo, si uno si consumiera marihuana, cocaína y anfetamina al mismo tiempo, ¿qué pasa en el circuito? En la próxima clase vamos a tratar de contestar esa pregunta o parcialmente contestar esa pregunta, porque es una pregunta fundamental. O sea, ¿por qué cualquier droga aumenta la concentración de dopamina? Si las drogas vimos que tenían target en diferentes sistemas de neurotransmisores y diferentes targets. Entonces, ¿cómo vamos a explicar eso? Bueno, la próxima clase. ¿No causaría un choque a nivel de circuito? Yo me imagino que sí. Dependiendo de las dosis, yo me imagino que sí, porque si consume un depresor con un estimulante, la escoba. Em, por eso, cuando se consume éxtasis en la discoteca, le dicen que no tome etanol, porque hay un efecto potenciador del efecto del etanol. Entonces la persona cae fulminada, desmayada. Em, pero eso es como fácil de explicar, o no sé, se potencia el efecto del etanol, que es un depresor. Ya, supongo que no hay más preguntas porque ya no escribieron nada más ahí. Entonces,